y de una vez empezamos con la parte práctica del problema. Vamos a ver, yo ya el día de ayer, miércoles, les hice llegar lo que es la grabaciones que tuvimos del día martes de la primera clase y hoy vamos a ver la parte práctica del problema. Después de ahí tendríamos como un receso, creo yo que toma como una hora, algo más. Más bien receso no, dependiendo del tiempo. Continúo con la parte teórica de objetivos. Dependiendo del tiempo, igual veo a ver si ahí hago el receso o continuamos con la parte directamente un poco de práctica sobre la parte del problema y con eso vemos las dos primeras secciones. Todo va a depender del avance y de las dudas y consultas que ustedes tengan. Entonces, ok, para ir iniciando la parte del problema, quedamos en la definición teórica la semana pasada que tenía que ver con el concepto de identificar una situación en la parte de ustedes, de la empresa donde lo vayan a realizar el trabajo, que requiera una solución tanto desde la gestión de proyectos, pero que tenga una relación con proyectos, ¿verdad? No es tampoco dar soluciones a elementos que son operativos tratando de aplicar cosas de gestión de proyectos a elementos que son operativos. Eso sí no cabe como un problema dentro de lo que es la maestría. Entonces, a partir del trabajo previo que ustedes realizan en la parte del problema, la idea, y como les mostré la semana pasada, digo, el martes pasado, una de las cosas que ustedes pueden aplicar es precisamente llegar a una identificación primero gráfica con herramientas como esta. Déjenme ver, aquí está. Con herramientas como estas, que son herramientas meramente gráficas. La herramienta no es la construcción del problema en el documento, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, porque esto no es la construcción que se espera en el documento. Esto es una manera en la cual uno puede ir encauzando precisamente la situación que uno va definiendo como problema. Entonces vamos a ver, supongamos, y aquí es donde empiezo yo con la parte práctica, como para darles una guía de realmente cómo uno va definiendo la parte del problema. Suponiendo que ya ustedes llegaron, hicieron un trabajo previo, hicieron un análisis y ya llegaron a una situación determinada. Esa situación determinada, entonces ya lo que implica es que ya tienen más o menos construida la idea del problema. Las características principales de cuando uno define el problema en una herramienta gráfica inicialmente es que la declaración sea en dos o tres líneas. O sea, no tiene que ser, ya en el momento en que ustedes el problema comienzan y tienen que durar para explicarlo, tienen que durar para comenzar a dar ideas, o sea, como para tratar de explicar qué es el problema, ya ahí sabemos que el problema todavía no lo tienen claro. Ven, cuando uno tiene el problema claro, sabe que lo puede plantear muy rápidamente en dos o tres líneas y por lo tanto, cuando uno está en una presentación, lo puede sintetizar. Eso es cuando ya uno tiene el problema claro. Pero cuando el problema no está claro y ustedes empiezan a dar vueltas y a explicar y a decir, ya ahí se da cuenta uno que el problema no está claro. O sea, el problema no es comenzar a contar el montón de cosas que está sucediendo en la empresa, sino es tener claridad del elemento central que voy a llamar problema. Entonces, suponiendo que ya nosotros pasamos esa etapa, digamos que yo aquí abrí un documento limpio de Word y entonces digamos que va a comenzar a construir un problema. Supongamos que yo ya había hecho el trabajo previo y llegué a algo como esto. La gestión de proyectos actual de la organización no es, eh, no se adecua a las características de los proyectos. Denme un momentito para una cosa aquí, para acomodar algo. Un momentito.
Ok, aquí ya continúo. Entonces, aquí estamos definiendo una situación concreta que se puede demostrar. Vean que yo no estoy usando un infinitivo, digo, no estoy usando un adjetivo, no estoy usando una calificación. Estamos demostrando una situación que se puede demostrar. O sea, por ejemplo, esto podría ser el caso de una empresa que trabaja con proyectos de TI que requieren requerimientos, cambios, que durante el proceso se ha desarrollado o se desarrollan una serie de entregables que son incrementales y demás, pero la organización, no sé, en algún momento dado, llegó alguien, desarrolló algún mecanismo de gestión y simplemente, como la persona había aprendido Pembroke, lo hizo con el Pembroke y ya está, y no le importó para nada cómo eran los proyectos. En tres líneas está definido el problema, en términos del diagrama. Punto. Eso es una explicación concreta de lo que es el problema cuando se tiene claridad de qué es el problema. En la situación es que cuando comienzan a redactar algo aquí en términos de calificativos, por ejemplo, la gestión de proyectos actual de la organización es ineficiente una vez. Va la siguiente pregunta. ¿Qué significa ineficiente para ustedes? Porque ineficiente es un algo subjetivo. Ineficiente es en términos de eficiencia, significa que está usando más recursos de los que requiere. Ok, pero ¿cómo entonces logran demostrar que usa más recursos de los que requiere? Si logran demostrar eso, no deja de ser subjetivo. Pero si comienzan a usar solamente calificativos como afirmaciones, eso no es ningún problema porque son puras subjetividades. Aquí no trabajamos con subjetividades porque el documento, aunque es una maestría profesional, en la parte de esta es una investigación que tiene también tintes académicos y que tiene que estar fundamentado. Otro tipo de problema es cuando uno dice los proyectos no alcanzan los resultados esperados. Punto. Ese es un problema concreto. ¿Por qué? No alcanzan, no significa no tengo. Lo que me está diciendo es la situación es esta. O sea, el proyecto que yo tengo como organización se plantean resultados y los que yo estoy obteniendo son resultados que no eran los esperados. O sea, ahí ya veremos a ver si es aumento de costo o lo que sea, pero con eso se pueden construir datos. O sea, vean que los ejemplos que estoy poniendo de problemas son realmente situaciones. El poner, por ejemplo, la empresa tiene una gestión de proyectos no asociada a marcos de buenas prácticas, de una vez se los voy a tachar que eso no es un problema. Porque eso es porque ustedes han llevado una formación y ahora consideran que es que toda gestión tiene que ser siempre fundamentada en un marco de buena práctica y no necesariamente. Porque yo he trabajado en institución que tiene un mamotreto. Trabajé en una institución que tiene un mamotreto, porque no puedo decir otra palabra, casi como en 1000 páginas para poder llevar una administración de proyectos y al final termina usted definiendo si hace la ejecución o está realmente solo llenando papeles. Y tener también algo tan estructurado, tan amarrado, puede ser demasiado rígido que para la organización tampoco es conveniente. Entonces, el aplicar buenas prácticas, si se aplican mal, ya con un calificativo, o sea, bajo un mecanismo que es solo por cumplimiento y porque tengo que darle toda la atención a esa parte de marcos de buenas prácticas, deja de ser también una gestión útil para la empresa. Entonces, esto tampoco. ¿Por qué? Porque ahí ya ustedes están asociando que la solución es que tiene que ver con temas de aplicar solo buenas prácticas porque es lo único que soluciona todo y no funciona así. A ustedes se les explica en la carrera que existen los marcos de referencia, pero con el fin de que ustedes logren personalizar las cosas hacia lo que la empresa se ocupa. O sea, si ustedes esto es para aplicarlo en su empresa, no tanto el TFG, sino en la vida real, de ahí la idea es que conozcan que hay marcos de referencia, pero no con el fin de que vayan a aplicar los 47 procesos del PMBOK, o que vayan a aplicar la séptima y la sexta edición, o que vayan a aplicar todo un marco ágil Scrum. Si la gente no tiene las capacidades, ¿para qué lo van a aplicar todo completo si la gente primero ocupa capacidades? Entonces, ustedes lo que están aprendiendo es que existe eso y que es un mecanismo sobre el cual uno se puede apoyar cuando uno quiere desarrollar algo en la empresa, pero después tiene que personalizarlo para lo que la empresa ocupa. Esas son las razones por las cuales hay elementos que no se consideran problemas. Entonces, partamos del ejemplo que yo había puesto.
la gestión de proyectos de la empresa no, no se adecua a las características de los proyectos. Ahora vamos a hacer la redacción y veremos a ver qué es un tipo de evidencia que le podemos agregar, que es más o menos lo que uno esperaría para la otra semana. Y ahí les voy indicando hasta qué nivel, dependiendo de lo que puedan conseguir de información. El que lo pueda conseguir completo, perfecto, y el que no, no importa. La idea es tener un entregable la otra semana que nos dé una línea, por lo menos, de lo que van trabajando. Y tener claro que ya han logrado definir una situación como problema, pero no usando ni adjetivos, ni afirmaciones, ni calificativos, ni tampoco caer en la tendencia de decir no tengo. Por eso les decía que, por ejemplo, la acción o digamos, el pequeño juego de rol que hice con el compañero Campos el martes es más o menos la función de ser abogado del diablo. Porque precisamente cuando él habla de la documentación, eso es un proceso que se entiende como operativo, si no lo hace en términos de proyectos. Por eso fue que le insistí tanto, por ejemplo, en decir cuál es su problema en términos de proyecto. Ok, si no, entonces explíqueme qué son sus proyectos. Estos son los proyectos, ok. Pero si su proyecto al final es documentación, su problema es el producto del proyecto. Entonces hay que comenzar a entender la profesión que es interdisciplinaria que ustedes están estudiando en esta maestría o este posgrado. Porque si no, entonces eso significa que tampoco han entendido lo que significa hacer proyectos. ¿Ven? Entonces, es parte de eso que estas semanas van a notar a veces hasta un poquito chocante en algunos puntos, pero es porque hay que comenzar a adecuar o entender ciertos conceptos que tal vez los han visto por aquí y por allá y todavía no los han logrado consolidar en un elemento. Para eso es el TFG, para ir consolidando esos conceptos ya a nivel práctico. Ok, entonces partimos de este hecho. Esto es lo que nosotros vamos a denominar, pero no es comentario lo que tengo que abrir acá, sino que es lo que vamos a denominar problema. Eso a nivel de diagrama. Ok, lo que vamos a trabajar inmediatamente es ubicar causas bajo el concepto que fue lo que les mencioné el martes pasado. Las causas son situaciones, hechos que provocan el problema. Las causas van al problema. La causa no tiene su efecto propio. Estas son las instrucciones que después yo les digo que cuando leo los documentos es donde yo digo, no sé si tienen la cámara apagada o están en otras cosas, porque son los pequeños detalles donde uno se da cuenta que o no entendieron o el todo están haciendo otra cosa. Vamos a ver, cuando yo digo la causa o al problema, es porque normalmente se ponen a hacer después de la reacción, es que esto provoca aquello, no. Bajo el modelo que nosotros usamos, imagínense que esto es como si fuera un reloj de arena. ¿A qué me refiero con un reloj de arena? Que es más o menos esta forma. Uno tiene una forma acá donde se actúa como un embudo, insertar los otros dos de una vez, que es las causas van al problema, o sea, las causas son situaciones que originan el problema, lo único que nos interesa es demostrar la relación de las causas al problema, nada más. Las causas no tienen efectos propios. El único efecto, consecuencia de cada causa tiene que ser el problema, porque por eso nosotros trabajamos bajo un modelo de problema central. Si no, yo les diría desarrollen todos los problemas que tiene la empresa. Y el tema aquí es fundamental en un problema central para con él después plantear un objetivo general que atienda al problema central, no a la variedad de problemas. Por eso es que trabajamos en este modelo. Entonces, por eso les hago esta forma. La idea es que entendamos que las causas que vamos a poner en esta parte, para guía de ustedes, es un elemento que únicamente tiene relación hacia el problema, nada más, y así también tiene que quedar en la reacción. No poner más cosas, porque donde ya ponen más cosas, perdieron la sensación o la relación causa, problema, efectos. Y ahorita hablo de los efectos para que lo tomen más en cuenta. Entonces vean que ahí es donde va ya la aplicación práctica realmente de lo que estamos viendo en teoría
el martes pasado, que por eso tampoco me puse 2 horas a explicar teoría, porque el sentido es más verlo ya desde el punto de vista constructivo. Ok, ¿qué puede ser una causa del problema? O sea, una situación que ha llevado a que las características no sean las adecuadas. Bueno, la gestión actual de la organización fue planteada bajo un modelo, digamos que predictivo, digamos como para ponerle nombre, porque podría ser que más bien lo plantearon ágil y los proyectos son predictivos. Eso puede pasar también. Pero digamos que en nuestro caso es porque los proyectos son ágiles y el modelo está predictivo. Y entonces la gestión fue planteada. Una de las causas ahí sería la explicación histórica, por decirlo de cierta manera. Entonces, que todas las herramientas actuales aplican a un modelo predictivo. Punto. Esa es la primera causa a nivel de trabajar para el diagrama, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que esta figura va así. La flecha del diagrama va de la causa al efecto. Vean que es la relación causa-efecto. Digo, causa-problema en este caso, porque los efectos, cuando se coloquen, que van a quedar aquí arriba, no van a salir sino del problema. O sea, vamos a tener esta relación. Entonces es causa, problema, efectos. Causas, problema, efectos. Entonces los efectos en ningún momento, para que lo tomen en cuenta y en la reacción tampoco hagan esto, pasa así directo. Como que la causa lleva al efecto, no. Porque si no, entonces, ¿para qué el problema? Entonces la causa es otro problema. No, la idea es descubrir las causas raíz. Eso es como, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema en la vida real, digamos, tiene un problema de endeudamiento, la persona está endeudada y comienza a decir que una de las causas es que yo no sé decir que no cuando me dan tarjetas de crédito. Y entonces, como yo no sé decir que no, entonces yo empiezo a generar compras y tengo esta otra consecuencia. Y entonces, no, suave, centrémonos. Su problema es endeudamiento. No empieza a contar la novela, la historia, porque ahí desenfocamos de qué es lo que queremos atacar. Eso es lo que pasa también cuando plantean problemas. No se desenfoquen. Lo que vamos a solucionar es esto, que está aquí. Estos elementos nos van a permitir inicialmente ver por dónde anda el asunto de los elementos que vamos a tener que trabajar como parte de la solución, porque lo que hacen las causas es irnos orientando en qué elementos, procesos, estructura administrativa, X, Y, Z. Y por el otro lado, lo que hacen los efectos, y ya lo van a ver en la parte práctica de esto, es demostrar que el problema tiene un impacto fuerte sobre la organización. Eso es lo que buscan los efectos. Nosotros no vamos a resolver los efectos, vamos a resolver o atacar el problema desde la atención de las causas para con eso después ver los efectos que se vayan solucionando, más que en el caso de ustedes son propuestas. Farid, Sí, buenas tardes. buenas. Una consulta. En el caso de las causas, es que es más que todo por temas de reacción. O sea, uno podría poner una causa como falta de algo, o no, está Ahí mal sí. dicho. No, ahí sí podría ser la falta de algo. ¿Ves? Ahí sí. ¿Por qué la falta de algo? Bueno, porque dependiendo de lo que yo plantee de problema, vamos a ver, si por ejemplo yo digo, los proyectos no alcanzan los resultados esperados, una causa podría ser la falta de controles, que la organización del todo no tiene controles para darle seguimiento a los proyectos. Ahí no está mal planteado, porque la falta, o podremos decir, falta de controles formales. ¿Por qué formal? Porque formal implica que la empresa ya hubiera hecho un trabajo de establecer lineamientos, pero tal vez la empresa lo que ha hecho es que ustedes, porque Farid algo aprendió y comenzó a tratar de implementar por él mismo sus propios controles, pero no son formales, es lo que Farid ha hecho, pero el otro compañero lo hace de otra manera. Entonces la causa es que no hay controles formales para dar seguimiento a los proyectos. Eso sí puede ser una causa. Entonces, ya, si no hay controles formales y lo que hace cada uno en el conjunto de cosas, ¿qué es lo que termina provocando? Que sí, los proyectos no alcancen resultados porque la organización no sabe cuándo tomar decisiones, no hay información
Y entonces todo eso lleva a que los proyectos entonces no alcancen resultados. En ese caso, el planteamiento de no tener puede ser posible, siempre que en la redacción quede bien desarrollado. Ahí va mucho también el tema de cómo lo redacten. Por ahí va la Ok. pregunta, Farid. Sí, 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 exacto, Ujú. porque, digamos, por ejemplo, bueno, no sé si se recuerda, el mío es, el problema que estoy planteando es el time to market. Ajá, exactamente. Entonces, mucho, o digamos, las causas es la falta de comunicación entre áreas y digamos también que hay silos entre Ujú. áreas. Entonces, digamos que son como dos causas, ¿verdad? Pero se puede, Exactamente. ajá, Ahí se tenés dos puede poner causas. O el, entonces, el silo es porque cada organización trabaja independientemente en su mundo. O sea, son república sí, independiente. exactamente, cada área, eso genera que la falta de comunicación, no, digamos, cada uno dice, la bolita está de aquel lado y no me interesa, no me comunico y entonces no hay un seguimiento y es lo que genera, digamos, el problema. Exactamente. ¿Ves? Esa construcción te lleva al problema. Eso mismo exactamente lo que tienes que construir en el problema. Gracias. Natalie. Profe, a la hora de nosotros redactar el problema, nosotros lo hacemos, bueno, obviamente tienen que venir los tres componentes, causa, problema y consecuencias, efectos, pero eso lo redactaríamos nosotros como en forma de prosa, Prosa. todo seguido, ajá. Ujú. O De sea, no prosa en ponemos el como Word. subtítulos. No, no se ponen subtítulos. Precisamente, digamos, termino de armar como un esquema aquí y lo que es el ejercicio práctico es, armo este esquema para el que lo quiera utilizar y luego paso un documento en Word en blanco para que ustedes vean ya cómo pasa la reacción, para darle pautas de cómo ir armando el esquema. O sea, yo soy ingeniero, lastimosamente los ingenieros somos muy cuadrados. Esto lo aprendí precisamente de una manera muy cuadrada para poder tener una orientación muy estructurada. Entonces, precisamente la pregunta tuya es la segunda parte de la forma práctica, que es, primero, armamos el esquema. Y la segunda parte es, ahora me traigo ese esquema y lo ponemos en redacción tipo documento informe de la maestría. ¿Estamos por ahí? Ok, gracias. Ujú. Con Sí, gusto. gracias. Ok, entonces supongamos que una segunda causa, y tal vez no voy a armar todos los elementos para que no sea lo muy largo. La recomendación es trabajar con tres causas y en la parte de efectos tres o cuatro. Entonces, digamos que yo voy a trabajar únicamente con un par de causas y tal vez un par de efectos. Ya ustedes después seguirán la línea. Tampoco el tema es saturarlos. Bajo el modelo que les voy a explicar, la redacción del problema quedaría tal vez en máximo 4 páginas, 5, no más de eso. Porque el tema tampoco es llenar hojas por llenar, porque también ahí es donde va un tema de si uno nunca ha practicado redacción. Llega un punto donde a veces uno cree que es meter y meter información y ustedes se van a terminar dando cuenta que lo que hacen es redundar en ideas. Y el punto es no redundar en ideas. Si lo tengo claro, el problema es una forma sintética de demostrar que hay un problema. Lo único que queremos demostrar es que hay una situación real a atender. Eso es todo lo que nosotros buscamos con la parte del problema. Tampoco es hacer un análisis completo. Ahora, obviamente, si tienen bastantes datos y se hace un análisis, ya hay una parte que más o menos va adelantado, pero la función inicial dentro de un documento propuesta del problema es aportar una visión general de que hay una situación a atacar usando evidencias. Eso es todo lo que busca el problema. No es hacer 20 páginas, no es hacer 30 páginas, tampoco yo lo he visto en tampoco 10 páginas, porque uno se da cuenta que cuando ya pasan como de la página 5 están como otra vez repitiendo ideas. Y es que queda la noción de que es que hay que meter más y no. Si yo tengo el problema concreto, yo les aseguro 3, 4 páginas queda más que suficiente demostrado que hay un problema. Eso es todo lo que se ocupa, con evidencias y todo, porque las evidencias tampoco es páginas de documento, o sea, son extractos, cosas concretas que nos ayuden a demostrar la situación. Entonces, supongamos que una segunda causa se ubica en el tema de recursos humanos, la formación del recurso humano es en modelos predictivos. Punto. Eso. Eso puede llevar a esto, porque se llama la costumbre, se llama cultura organizacional.
Entonces, la cultura organizacional se derivó de una cierta manera que los llevó a orientar únicamente a trabajar de cierta manera. Y han venido cambios y yo ya no me adecuo a los cambios. ¿Por qué? Porque a mí me interesa seguir trabajando. Me interesa seguir trabajando en el mismo modelo porque es donde yo me siento cómodo. Entonces, obviamente, ahí puede haber un tema de resistencia, cultura y demás. Ok. Un elemento que es un efecto directo del problema bajo esta consideración, digamos que ya hice el análisis también de todos los elementos que considere efectos, es precisamente este reprocesos. Ese puede ser un ejemplo, un efecto. Porque al yo usar un método de cómo gestionar, pero los proyectos ocupar otro, termino generando reprocesos. O, por ejemplo, tuve un proyecto con un estudiante, ahorita lo estábamos siguiendo, que él lo definía en forma de decir, popularmente o coloquialmente, somos tiesos. Sí, porque era predictivo, ellos ocupaban agilismo, y entonces yo como tenía que pasar por un proceso, me generaba cada rato reprocesos, porque como no lo podía atender inmediatamente, sino hasta el momento en que la metodología que tenía le diera el visto bueno, entonces tal vez perdía 2 semanas de tiempo y todavía de feria tenía que devolverse. Y otra vez volver a esperar a que le dieran aprobación. Entonces hay un tema de reprocesos y por un tema también de retrasos. Los dos son elementos que se pueden demostrar de una manera distinta. Ahora bien, estos son posibles impactos. Alguien podría hablar también de resultados en tema de costos. Un caso como el de Farid puede resultar también en pérdida de participación relativa de mercado. Puede resultar también en temas de satisfacción del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo hago este mismo, pensando en lo que decía Farid, o sea, proyectos no salen en el time to market, ahí disculpen el Spanglish. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí silos organizacionales como uno de los temas, por ejemplo, y ahí se detallará más. eh, Inexistencia de controles, por ejemplo, formales. Entonces, aquí en el caso de él puede ser algo así como esto: pérdida de mercado, que es muy común en casos donde hablamos de time to market. eh, Quejas de clientes, porque por ejemplo, si yo soy una empresa, pongámoslo así, si yo fuera una empresa tipo HP, tipo Cisco, que yo tengo, ¿cómo es que se llama esos distribuidores a nivel del país? Partner, le llaman normalmente estas empresas, pero en realidad son más como distribuidores. Tengo el Partner Gold, el Silver, el Diamond, o sea, son diferentes. Ellos se vuelven mis clientes. Entonces, si yo no estoy en el time to market y ellos, por ejemplo, tienen un contrato de exclusividad conmigo, y yo les tengo que proveer y no salgo en el time to market, y ellos se van a quejar porque entonces las ventas de ellos van a disminuir por culpa mía, porque mis proyectos no salieron. Entonces eso genera quejas de cliente, por ejemplo, pérdida de mercado, y esto también puede quedar en un tema de disminución de ingresos. Ahí tenemos un mapa completo. Ven, aquí puede surgir otra cosa, obviamente, serían como tres causas, pero vean que son mapas. O sea, son formas de ordenar mis ideas. Déjeme ver si quedó una cosa aquí grabado para que ustedes vean, porque normalmente primero pasa una situación como esta. Déjeme ver si lo puedo ver aquí un momentito. Vamos a ver si me permite. Es que quiero que vean algo. No. Ay, no, no me permite. Qué lástima. Me hubiera querido que lo viera. Porque precisamente estaba trabajando con un estudiante y quería que vieran eso, pero no me va a permitir porque la cuenta es la de ella, aunque me permitió el, y creo que tampoco me permite descargarlo. Si lo hubiera podido descargar, a ver si lo puedo descargar. No, no me permite. Bueno, ¿qué era lo que yo quería mostrarles? Lo que yo quería mostrarles era